Tenemos ahora entrevistado a un chaval que nos hemos encontrado por la calle, un recién llegado, y hemos visto que llevaba camiseta del CTO Summit y hemos dicho, pues, ¿por qué no? Luego nos ha dicho que se llama Jaume Sánchez y que es el CEO de Geeks Hubs, es el responsable de que tengamos todo esto aquí, y además en los últimos años se ha marcado un reto, y es que la enseñanza y la formación tecnológica en España de un giro de 180 grados. Jaume, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo está yendo la cosa? Bueno, pues bien, la verdad que, bueno, hace ya casi 6-7 años que arrancamos con la aventura y la verdad que, bueno, poco a poco vamos consiguiendo ese objetivo, ¿no? Tanto cambiar ese paradigma, y ya sabes que para cambiar ese paradigma hay que cambiar culturas, hay que cambiar mentes y, bueno, decidimos ya en el 19 arrancar el CTO Summit y este año con la segunda edición y obviamente tiene que ser online, ¿no? Para cambiar esas mentes y generar esos líderes en tecnología y los que han pasado por ahí, ¿no? Que aprendan y que disfruten, ¿no? De este nuevo CTO Summit online. Jaume, la primera pregunta que quiero hacerte es cómo os ha afectado el COVID a vuestra actividad, porque al final en los últimos meses, estamos viendo empresas que no estaban acostumbradas a trabajar en digital, se van a digital, eventos que o se cancelan o se reformulan. ¿Cómo os ha afectado todo esto a vosotros? Bueno, la verdad que complicado, ¿no? Sobre todo cuando estás en incertidumbre, ¿no? Y sobre todo en marzo, ¿no? Que no sabíamos a lo que veníamos. Me acuerdo perfectamente el 14 de marzo, viernes por la tarde, en la oficina y el señor Sánchez saliendo y diciendo que nos íbamos para casa y no sabíamos muy bien, ¿no? Bueno, como CEO y fundador y joven empresario, pues bueno, tienes planificado un poco hacia dónde va, dónde tenemos que crecer y hacia dónde tenemos que ir, y el problema es que no sabíamos o no sabemos, ¿no? A dónde vamos. Entonces, bueno, es complicado, ¿no? En esos entornos tener un poco la madurez de conseguir que el barco siga recto, que el equipo confíe en ti. De hecho, hace unos días leía un artículo de Pau Gasol que hablaba del liderazgo mal entendido, ¿no? Y un poco decía esto, ¿no? Que la gente se autoproclama líder, ¿no? Y un líder es más que te autoproclamen otros, ¿no? Y es verdad que por esa parte tuvimos el apoyo total de mi equipo. Actualmente somos prácticamente 30 personas. Yo creo que el equipo tiene muchísima alma y creo que ha sido una de las cualidades importantes, ¿no? Para nosotros. Uno, para estar hoy en el CTO Summit y luego, sobre todo, poder superar ese bache, que sin duda es una realidad compleja. Y por suerte nosotros, como bien decías, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a trabajar en formación online, pero claro, tuvimos que hacer un esfuerzo brutal, ¿no? De pasar 7-8 bootcamps en 3-4 semanas, ¿no? De hecho, creo que fuimos de las primeras Coding School que pudimos continuar con la formación. Actualmente, en aquella época, teníamos unas 200-300 personas y tuvimos que hacerlo en una semana. Entonces, bueno, era relativamente complejo, ¿no? Cambiar todas las dinámicas, los equipos estaban acostumbrados, habíamos hecho un trabajo enorme a nivel comercial por tener un equipo físico para vender bootcamps presenciales y nos tuvimos que reinventar, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que estábamos en el digital, pero sin duda con un cambio de paradigma de esta pandemia que nos ha dejado un poco trastocados. Y sí, efectivamente, marzo, abril fue complejo, pero por suerte nada, estamos trabajando en el online y la Coding School, la verdad que los alumnos y las alumnas están ciertamente contentos. Oye, ¿cómo ves la formación digital ahora mismo en España? Porque claro, imagino que aunque más o menos minoritaria y va creciendo, el COVID la acelera, pero tampoco sé si ese es el escenario idóneo, que la formación se vuelva digital casi por obligación y no por puro progreso. ¿Cómo lo ves ahora mismo? Bueno, es una pregunta fantástica, sobre todo porque siempre hemos entendido que la formación digital, la formación online, era de peor calidad, ¿no? La gente teníamos ese falso mito de que la formación online tenía menos calidad. En nuestro caso hemos demostrado que incluso mejora la presencial, sobre todo porque las sesiones se pueden grabar, tenemos material adicional, los alumnos y los profesores y las profesoras se conocen previamente de empezar este bootcamp. Entonces, bueno, la interacción y la sinergia ha sido bastante más interesante que en ese trato cercano. Obviamente, por desgracia, pues bueno, como latinos que somos, bueno, pierdes esa cercanía, ¿no? Y esa empatía. Pero es verdad que por otro lado tienes como mucho más protocolizado y tienes una posibilidad de poder ofertarle al alumno o a la alumna diferentes formatos formativos que en el presencial tienes un one shot,
un único tiro y no puedes hacer mucho milagro, ¿no? en ese aspecto. Y por otro lado, sí, es verdad, el alumno y la alumna tienen que hacer un esfuerzo, ¿no? Porque las dinámicas cambian, las metodologías de enseñanza, bueno, pues hemos tenido que innovar bastante, ¿no? en cómo tratar de manera distinta y con la misma calidad que si viene al profesor o a la profesora presencial. Pero bueno, la verdad que hasta ahora, y toquemos madera, los alumnos y las alumnas, la verdad que están disfrutando bastante y los profesores también, ¿no? Tenían como cierto miedo, pero es verdad que con el equipo académico hemos conseguido, ¿no? Generar una experiencia de usuario. Yo siempre digo que la formación no es más que mejorar una experiencia de usuario y que cumplir las expectativas que el alumno y la alumna nos piden. Entonces nosotros fuimos para eso bastante planos, le dijimos, chicos, decirnos qué esperáis de una formación online y en base a esa experiencia o ese design thinking que se llama, ¿no? Y poner el usuario en el centro, hicimos un modelo formativo que yo creo que no hay muchos y además si añadimos la complejidad de que tenemos que tirar código, la gente tiene que ver mucho código, pues bueno, las dinámicas cambian, pero en general los alumnos y las alumnas, y bueno, los datos nos los dicen, de hecho, a partir de mayo hemos incrementado el número de matriculaciones que mis socios dicen, joder, macho, yo no sé cómo en julio y en agosto hemos fichado 4 o 5 personas cuando mucha gente está en ERTE y creciendo. Bueno, eso también dice mucho de cómo es el equipo y, bueno, y la capacidad de sufrimiento y de resiliencia, ¿no? Que tiene esta compañía como es GitHub. Oye, ¿y la formación tecnológica cómo la ves? Porque lo que pasa en los últimos años es que accede a formación tecnológica gente que viene de muchos otros sectores, también puede ser gente del ámbito tecnológico que se recicla o quiere ir a otro tipo de especialización, pero sobre todo de muchos otros sectores que no tienen nada que ver con la tecnología y que se van a la tecnología. ¿Tenéis alumnos de ese tipo? Sí, y yo te diría que al final para mí es más una falsa creencia de que la gente no quiere o no puede, ¿no? Entonces yo creo que nos tenemos que quitar el mito este de yo soy, ¿no? Yo soy ingeniero, yo soy matemático, yo soy industrial, porque es lo que quiere ser. Yo creo que va más un poco en la actitud y yo creo que en la escuela tradicional y en las universidades FPs yo creo que no nos amueblan la cabeza para desaprender y creo que uno de los principales motivos que estemos a nivel europeo con estas tasas de abandono escolar, etcétera, creo que es dramático, pero yo creo que tiene mucho que ver por el ecosistema familiar, por el ecosistema de estudios y luego yo es que tenemos casos de éxito, de gente que ha venido de Bellas Artes y uno de los mejores frontend que tiene una startup valenciana, por ejemplo. En Barcelona tenemos también casos de éxito de gente que viene del mundo de la contabilidad, por ejemplo, y lo hemos puesto a hacer un software de contabilidad, hacer un proceso de transformación digital de una consultora, de una agencia que trabaja con contables, y el tío tiene un background de contabilidad que es muy complejo, ¿no? Entonces yo creo que dejamos de hacer alumnos y alumnas verticales para empezar a hacer alumnos cross, y yo creo que en el mundo en el que vamos, que de media ya nos dicen que vamos a estar cambiando de trabajo unas 12, 13 veces. Mi abuelo empezó a trabajar en un sitio y terminó en otro, mi madre empezó y cambió de trabajo 2 veces. Yo voy a cambiar 4 o 5 mínimo y mi hijo cambiará 12 o 13. Por tanto, de hecho, por ejemplo, en el CTO Summit, Elisa hablaba mucho de eso, ¿no? Que ha estado 36 años en IBM y wow, da vértigo, es decir, ¿ahora dónde me voy? Y se va a un instituto, el Instituto del Conocimiento, donde ella es la que triplica la media de gente, ¿no? Entonces, bueno, primero tener la valentía de querer generar ese cambio, ¿no? Y luego, obviamente, en nuestro caso, darles una metodología de trabajo. Y para mí la constancia, la exigencia y el saber hacer y un poco las ganas, ¿no? En la que quieras dar ese salto. Y luego, como digo yo, con que la cabeza la tengas medianamente bien amueblada y tengas esas ganas, el resto de cosas yo creo que con una directriz clara se puede dar. Y ya te digo, tenemos casos de éxito de Bellas Artes, administrativos, etcétera. Por tanto, para mí, como conclusión, yo creo que es más esas ganas o esa capacidad de esfuerzo más que un qué background vengas. Obviamente, si vienes de ingeniería informática, la vida va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero tenemos, ya te digo, tenemos cercanos a 1000 alumnos al año y te diría que un 40-50%, porque es que no salen tantos ingenieros de las universidades, no salen tantos chavales y chavalas formados de los FPs, ¿no? Entonces tenemos que tirar de industriales, de gente que viene de FPs
de otras cosas, ¿no? Pero yo creo que como conclusión es importante que vengas con las ganas, porque yo siempre les digo, nosotros te podemos enseñar a programar, te podemos enseñar a ser un buen designer, pero vienes con el Red Bull chutado en vena a clase, o yo no puedo motivarte todos los días, tienes que ser tú un automotivado. Yo ya haré trabajo psicológico de autoconvencerte que tú puedes y te daré la metodología de trabajo que está muy bien trabajada desde GitHub, pero si quieres sí que se puede, Carlos. Oye, tú estás muy cerca de gente que quiere aprender tecnología. ¿Qué cursos o qué tecnologías son las que más os demandan los alumnos? Pues es una buena reflexión y ahí nosotros somos bastante críticos porque hay como mucha moda, ¿no? Es decir, ahora me quiero especializar solo en React o me quiero especializar solo en blockchain o solo en no sé qué. Para nosotros ese perfil tiene que ser un poco más cross. Nosotros siempre decimos a los alumnos cuando empiezan que estamos formando profesionales IT. Los formamos en una metodología, los formamos en un saber hacer, saben que cada alumno tienen que hacer entregas, sabe que la exigencia del done y el hecho no es que en mi software el local funciona, sino que debe estar funcionando en producción, tenemos que acotar el delivery y conseguir que esa pequeña tarea que negocio te ha dicho debe estar puesta en producción, porque es lo que hace que negocio vaya y básicamente que te pague facturas, así de fácil. Entonces intentamos rehuir de las modas. Pero dicho lo cual, y que la pregunta me la haces sobre eso, estamos encontrando que necesitamos mucha gente de frontend. Es verdad que hay una tendencia ya de muchos años en Europa y en Estados Unidos y cada vez mucho más potente en España, toda esa experiencia de usuario, por tanto necesitamos mucha gente frontend y sin duda los perfiles que más nos demandan son perfiles de la parte frontend, pues hablamos de un React, de un Angular, de un Vue, y HTML, CSS, ¿no? Un poco esa parte más visual, sobre todo porque necesitamos mucha gente más, como digo yo, pintando pantallas que en la parte de backend, ¿no? Y sin duda ese es uno de los perfiles y en nuestras matrículas hay un alto porcentaje, ¿no? de alumnos que se matriculan. Y uno de los temas candentes, que tú lo sabes en carne propia, que es la ciberseguridad, yo creo que estamos empezando a entender que no es un más a tu compañía, sino que igual que hace unos años empezábamos a hacer software de mejor calidad visual, ahora necesitamos hacer un software que sea seguro. Y creo que eso en los grandes players y sobre todo en los gerentes de las compañías están entendiendo que ese recurso lo tienes que tener dentro y saber hacer, ¿no? Entonces yo te diría que esas son las dos tendencias que a nosotros como escuela son los alumnos que más demanda nos están haciendo en esos dos bloques. Oye, llevamos unos años con una especie de, no voy a decir debate bipolar, pero bueno, tenemos a un lado a empresas que dicen que cada vez se necesitan más profesionales tecnológicos, más profesionales IT, y por otra parte, de un modo, no sé si más conservador o menos conservador, pero tenemos a algunos profesionales IT que dicen pueden hacer falta, pero no tantos como dicen, esto es la excusa perfecta para precarizar nuestra profesión. Intuyo en qué lado estás tú, pero quiero que me lo cuentes. Bueno, yo te voy a dar un dato y yo creo que contesta muy bien y luego si quieres te lo argumento. Nosotros del año pasado a hemos aumentado el salario medio de la gente que ayudamos a contratar, lo que la formamos, un 15%. Por tanto, lo de precarizar no, eso queda evidente. Luego la sociedad del conocimiento, yo creo que esto ya es algo plausible, que no tenemos que tenerle mucho miedo. Y sí que es verdad que los trabajos cambiarán. De hecho, las grandes consultoras de recursos humanos dicen que en 10-15 años el 20% de los trabajos que actualmente hay van a cambiar y van a ser digitales. Por tanto, con esos dos datos evidencia que necesitamos mucho talento que no hay. De hecho, nosotros, como te decía, estamos en torno a unos 1000 alumnos. Si fuéramos capaces de formar con calidad a 3000 alumnos, el mercado se los traga, porque es que vamos abocados a eso. Y además, por desgracia, con esta pandemia, cualquier empresa que tenía dudas si tenía que generar un proceso de transformación digital o digitalización o procesos IT, necesita perfiles de desarrollo, ingenieros, gestores IT, etcétera. Lo de precarizar, no sé, a mí esto es cuando, me acuerdo, mi abuelo, como buen valenciano, labraba el campo, que era un buen yauro, y cuando dejaba de utilizar la azada para utilizar el camión para labrar, decían también, ¿no?, que le iba a quitar el trabajo. Y básicamente mi abuelo decía, lo que va a hacer es hacernos más inteligentes, nos va a dar herramientas para hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, básicamente estamos haciendo una sociedad del conocimiento. Yo prefiero sociedad del conocimiento que trabajos precarios. Y si tienes una buena base, y en este caso una buena base tecnológica, vamos,
evidentemente no creo que se precarice, y con los datos que te he dado al principio, sin duda que vamos a una sociedad, y está pasando. Barcelona, por ejemplo, está viniendo mucha empresa europea y los salarios están por las nubes, y las grandes consultoras es que están necesitando fichar talento todos los días. Otra cosa es el caso puntual de alguna, que ya sabemos tú y yo quién puede ser, pero son casos puntuales, y sin duda esa sociedad del conocimiento, yo sin duda como CEO de GitHub, yo apoyo sin duda al talento, y sobre todo a conseguir que la gente esté más en el talento y menos en la parte manual, ¿no? Oye, Jaume, imagínate que tienes delante a una persona que está sopesando empezar a formarse en tecnología, o yo mismo, que muchas veces me he planteado empezar a formarme en tecnología. No tiene ningún conocimiento técnico y antes de empezar a cursar algún máster, alguna bootcamp, lo que sea, quiere algo más que le haga o bien empezar a tener algún conocimiento o que le pique el gusanillo del todo. ¿Qué recomendarías tú, en plan, un libro, un podcast, una serie de televisión, lo que sea? ¿Qué recomendarías? A ver, a mí me gusta sobre todo la tendencia que está teniendo YouTube, me parece brutal. Es decir, poder consumir micropíldoras de 5 minutos enseñando tecnología me parece brutal. Entonces, yo lo que siempre recomiendo a los chicos es que buscan iniciación, start, programación, y aparecen 30.000. Y a mí una plataforma que los alumnos que empiezan nuestro bootcamp les recomendamos es Free Code Camp, que es gratis, y tienen ejercicios pequeños que se resuelven en minutos y te hace lo que nosotros llamamos los baby steps, es decir, pasitos pequeñitos, y te introducen a esa parte. Y luego, por otro lado, tienen que tener una mente ingenieril, ¿no? una poca de cómo piensa un informático, cómo piensa una mente ingenieril. Entonces, todo lo que sean esas dos corrientes, para mí antes primero empezaría en cómo tienes que amueblarte la cabeza con temas de algoritmia, etc. Luego iría a este Free Code Camp, y plataformas en internet hay miles, pero esa me gusta singular porque son ejercicios muy pequeños, estancos, y que no te desvían mucho el foco. Y una vez tengamos esa pequeña base, de hecho nosotros en los bootcamp justo hacemos eso. Les dejamos como 2-3 meses para que rompan mano, como decimos nosotros, y luego sí ya los metemos en el bootcamp de 12-14 semanas para que esas bases que les hacen falta aprovechen el bootcamp bien, ¿no? Y para mí, insisto, Free Code Camp me parece un recurso súper interesante. Jaume, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Nos vemos el año que viene. Fenomenal, un placer. Gracias. Gracias a ti. Chao, adiós.